Del libro del Apocalipsis. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este segundo día de la novena al Espíritu Santo, entramos, querida familia, en una enseñanza muy profunda que nos da la palabra de Dios, muy importante en nuestra vida, donde hoy el Señor nos quiere enseñar justamente uno de los obstáculos principales que nos impiden acoger el amor de Dios, acogerlo en profundidad, vivirlo en profundidad, que es el sentimiento de culpa. Hoy el libro del Apocalipsis, en este día de la novena, nos enseña que el enemigo, el diablo, es el acusador, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. De la acusación viene el sentimiento de culpa. Una cosa es, hermanos, que nos sintamos responsables de nuestros actos. Eso es bueno, eso es necesario para la vida. La responsabilidad va de la mano de la libertad, de vivir en libertad. Pero otra cosa es el sentimiento de culpa, cuando nos sentimos como en un tribunal acusados. Nos colocamos en el lugar de los acusados. Y nace ese sentimiento de oscuridad dentro de nosotros mismos que no somos capaces de quitarnos. El sentimiento de culpa es hermano del miedo. ¿Por qué? Porque en el fondo nace de un miedo a Dios y de un miedo a los demás. Y el miedo, dice la palabra de Dios, que es el enemigo del amor, lo contrario al amor. Por eso, hermanos, una cosa es la responsabilidad, que es necesaria, y otra cosa es la culpabilidad. Porque en la culpabilidad no estamos poniendo nuestra vida y nuestros actos en manos de la misericordia divina, en la fe en la misericordia divina, en la confianza de un Dios Padre, sino que nos colocamos ante un juez, ante alguien al que tenemos miedo, ante quien nos sentimos acusados y con ese temor, ese terror que nos lleva a menospreciarnos o a despreciarnos, a quitar la esperanza. Por eso nos damos cuenta que el sentimiento de culpa nunca es un sentimiento ungido por el Espíritu Santo, sino que pertenece al acusador. Es una tentación del acusador, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. A eso estamos tan familiarizados que por muchas veces que escuchemos que Dios nos ama, sin embargo, no somos capaces en nuestra pobreza, en nuestra debilidad, en nuestros errores, de acoger este amor misericordioso, porque hay un escudo que se llama sentimiento de culpa.
me encierro en mí mismo, caigo en la tentación de la oscuridad, de sentirme acusado, de ser vencido por el miedo. Y por eso el amor del corazón de Jesús, el fuego del Espíritu Santo, no puede calar en nosotros. Por eso hoy es un día de la novena para que pidamos juntos, por medio de nuestra Madre, en este reseteo de la novena al Espíritu Santo, que ahuyente de nosotros el sentimiento de culpa, que ahuyente al acusador. Una cosa es aceptar mi responsabilidad y otra cosa es sentir que soy culpable. No estamos hablando de culpas, hablamos de responsabilidad ante un Dios que no va a dejar nunca de amarte, ante un Dios que en tu pecado, por grave que sea, como decía Jesús a Santa Faustina Kowalska, vuestros pecados, por graves que sean, cuando se ofrecen a mi misericordia, son como una gota en un océano. Siempre amados, siempre el corazón de Dios se inclina a perdonar, a liberar y a abrazar. Por eso lo propio de la fe no es el autodesprecio, no es el descartarte. Lo propio de la fe no es la falta de autoestima, no es el hacerte daño. Lo propio de la fe es la confianza en el amor misericordioso de Jesús que no me deja amar, incluso, especialmente, cuando me encuentro con lo peor de mi vida y de mis acciones. Él viene a abrazarme, porque es el momento donde me encuentro en la mayor prueba, en la mayor tentación, y donde es tan fácil que el enemigo me encierre en mí mismo, me aísle y me destroce. De esto, hermanos, tenemos mucha experiencia. Por eso hay que rechazar al enemigo cuando amenaza con el sentimiento de culpa. Rechazarle como una tentación. Rechazar al tentador que quiere llenarme de miedo, que quiere cegarme ante el amor de Cristo, dudar de su misericordia, dudar de su compasión y cambiarme a este Dios amor por un Dios que me amenaza, que se enfada y está dispuesto a hacerme daño. Ese no es Dios. Nuestro Dios se inclina, se abaja con sus llagas gloriosas para perfeccionar, curar y levantarme cuando me siento caído. Por eso, como dice hoy la palabra, entremos en la victoria de Cristo. Entremos en su victoria frente al miedo, como dice en otro versículo. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, porque no amaron tanto su vida que temieran la muerte. El temor, el miedo. Entremos en la victoria de Cristo y pidamos que arranque de nosotros el sentimiento de culpa, que ahuyente de nosotros y nos fortalezca en la tentación cuando el enemigo se quiere aprovechar para meter cizaña dentro de nosotros, aislarnos y devorarnos. Hagamos frente con el escudo de la fe. Pongamos un escudo al enemigo, no un escudo al amor de Dios. Escudo al enemigo en un acto de fe y confianza ciega en su divina misericordia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro.
Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya.